Buenas tardes. Bienvenidos a su seminario virtual del perfil económico, el perfil socioeconómico regional y su relación con la segregación educativa en las escuelas públicas de Puerto Rico. Welcome to today's webinar on regional socioeconomic profile and its relationship with educational segregation in Puerto Rico's public schools. So we are very, very happy to have everybody, and I can see many of you are stepping in. Just as a reminder to everybody, we have people here from different locations and who speak English and Spanish. So we do have simultaneous translation today. You just need to go to the bottom of your screen where it says interpretation and pick the channel of where you want to listen to. If you want to listen to it in English, please pick English. You can unmute the original audio and just listen to the translation, or you can listen to both. To the rest of you, please stay in Spanish, and you can either send us questions or comments and join us on different social media, especially on Twitter. Please follow us on Filantropia_PR, and you can tag us with a hashtag FIPR webinar, so we can get your comments and continue to share. This is being transmitted live on Facebook as well. Así que bienvenidos, buenas tardes, feliz martes a todo el mundo, gracias por estar aquí. Como ya mencioné, tenemos traducción simultánea, solo tienen que elegir en la parte inferior de su pantalla el canal de español, si quieren escucharlo en español, y mantenerse ahí para preguntas. Por favor, el icono de Q&A, Question and Answer, para todas las preguntas. Y si nos quieren seguir en Twitter y en los medios sociales, búscanos a Filantropia_PR y estaremos ahí para hablar con ustedes. Muy buenas tardes. Qué bueno que están aquí. Hola, Indira, qué bueno. A los que no me conocen, mi nombre es Glenis Pagán, soy la directora ejecutiva de Filantropía Puerto Rico, una organización de servicio filantrópico que busca amplificar y unir los esfuerzos, amplificar la voz y el impacto de las entidades filantrópicas en asuntos de equidad, justicia social, justicia racial, transparencia y participación. Y nosotros tenemos estos seminarios virtuales y la mayoría de las actividades que hacemos son en busca de provocar el pensamiento y provocar las conversaciones informadas sobre asuntos que afectan a Puerto Rico. Y por eso llevamos ya, esta es la sexta sesión de seminarios virtuales que estamos hablando de educación pública. Y ciertamente educación es un tema que es importante para cualquier sociedad porque es uno de los catalizadores de ofrecer igualdad de oportunidades a las personas que viven en un lugar. Y hoy tenemos a Indira Luciano, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias. Les presento la biografía de Indira en pantalla, pero les cuento un poquito. Indira posee un doctorado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en métodos cuantitativos y economía regional y urbana. Fue asesora de desarrollo económico para el gobierno de Puerto Rico en Fortaleza ya en el 2004. En el 2009 recibió premio Emilio Fontela en España, que es un premio de investigación, y ha participado como investigadora en proyectos relacionados al estatus de Puerto Rico, sus implicaciones económicas, al bienestar social generado por el proyecto Península de Cantera y al efecto económico del cannabis medicinal y el cáñamo industrial en Puerto Rico. Actualmente es profesora del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico y, por supuesto, es investigadora del Observatorio de Educación. Indira, súper contentos que estés con nosotros hoy. Gracias. Yo también estoy aquí. Ajá. Sí, llevamos desde mayo teniendo una serie de seminarios hablando de todas las investigaciones que ha estado haciendo el Observatorio de Educación Pública de Puerto Rico, y hoy terminamos contigo
y ha sido maravilloso. Le vamos a compartir el link para que puedan ver todas las otras grabaciones de las investigaciones, pero hablamos del observatorio, de lo que buscan, ¿verdad? Que es estudio objetivo y científico, y tener datos para poder promover el debate y la conversación informada y para poder hacer recomendaciones de política pública. Luego empezamos hablando de la reforma educativa y de su impacto, hablamos de la implementación de escuelas charters y cómo se están manifestando en Puerto Rico, hablamos del cierre de las escuelas y cómo impactó esto el aprovechamiento académico, hablamos con Héctor del perfil socioeconómico y demográfico de sectores escolares y que tenemos una generación súper educada. Y la semana pasada hablamos con Eileen sobre los factores socioeconómicos y comunitarios que marcan el aprovechamiento académico y vimos que son muchos los factores que afectan el aprovechamiento académico de los estudiantes. Por supuesto, desigualdad es un elemento importante. Y hoy estamos contigo, terminamos con broche de oro y vamos a hablar un poco de los hallazgos en torno al efecto de localizaciones urbanas versus rurales y cómo la homogeneidad en niveles de pobreza incide en el desempeño académico. Me interesa mucho este tema porque creo que incide mucho con lo que es la movilización social y realmente cómo movemos, nos movemos, tú sabes, de esas escalas sociales. Así que estoy bien contenta de escuchar esta charla y al final poder seguir compartiendo y conversando. Así que a todos los que están participando, por favor, según escuchan la charla, no olviden de hacer sus preguntas y al final estaremos discutiendo. So, Indira, te dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación, ¿verdad? Para empezar. Disculpen. Estoy perdida. Ahora. ¿Ya la pueden ver completa? Todavía, sí. Por lo menos yo, ahí está. Todavía. Perfecto. Ahora le da share, exacto, slideshow y está set. Ok, muchas gracias. Pues yo, gracias a ti. Como ya mencionaste el título de la presentación, no lo voy a volver a repetir, pero sí quisiera empezar dando los agradecimientos a, pues, empezando con mi asistente de investigación, Jesús Prado Garay. Él es, ya Eileen Segarra los había mencionado, ¿verdad? Pero él es estudiante del Departamento de Economía, estudiante de bachillerato y lleva trabajando conmigo como 2 años en distintas investigaciones. Así que en esta pues lleva 1 año completo. Ellos han hecho una labor excelente. La mayoría son estudiantes subgraduados y han demostrado tener una capacidad de trabajo independiente, ¿verdad? Excelente. Así que hay que agradecerle a todos ellos, igual a todos los investigadores, al resto de los investigadores del observatorio, ya que han hecho nuestras reuniones de discusión, ¿verdad? De brainstorming, han sido muy enriquecedoras y los trabajos no hubiesen sido los mismos si no llega a ser por esta, ¿verdad? Interacción que hemos tenido en todo este periodo de desarrollo de las investigaciones y pues claro, los auspicio de filantropía rico. Así que voy a empezar por lo que son los objetivos y la pregunta de investigación de mi tema y luego voy a entrar un poco en aclarar unos conceptos que nos van a ayudar para entender los resultados de mi investigación. Así que la pregunta principal, y como vieron en la presentación que hizo Glenis, una de mis especialidades es economía regional, así que cuando fui invitada a presentar el observatorio, rápido pensé que quería hacer algo de análisis regional. Y pues claro, enfocado en política pública para un poco ver si las diferencias regionales en Puerto Rico respecto a la educación necesitaban que la política pública tuviese una mirada diferenciada para reconocer, ¿verdad?, esos distintos
perfiles que pueden haber socioeconómicos. Región va a implicar los municipios. Así que la punta de investigación, después de estudiar temas de educación y desde mi punto de vista de economista, en las escuelas públicas de Puerto Rico una relación entre la segregación educativa socioeconómica y la académica a nivel regional. Es decir, si la desigualdad, ya que Glenis concepto de desigualdad, si la desigualdad socioeconómica en Puerto Rico entre los estudiantes de pública tiene que ver con la desigualdad por desempeño académico que pueda encontrarse en Puerto Rico, en nuestro caso, vamos a verlo a nivel municipal. ¿Sí? Así que el objetivo principal es demostrar si esa homogeneidad socioeconómica del sistema público de Puerto Rico ha llevado a que haya homogeneidad en el desempeño académico mediante el efecto de esfuerzo. Así que para poder entender esto, explicar un poquito primero qué es el concepto de segregación y homogeneidad y cómo está calculada que hay, eso es lo próximo que quiero hacer ahora. Como objetivos secundarios, pues, también yo quería distinguir la diferencia entre lo que es rural y urbano y ver si se da entre esos dos tipos de segregación, esas desigualdades, si se diferencia un poco entre lo que es rural y urbano. Indira, perdona que te moleste, ¿me escuchas? Sí. Es que no se está escuchando bien y quería hacer la prueba a ver si apagando tu video mientras das la presentación nos funciona un poquito mejor porque está un poquito entrecortado. Solo tratar eso a ver. Déjame ver. Y volvemos con el video al final. Ahora, ¿qué tal me escuchan? ¿Me escuchan igual? ¿Me escuchan mejor? Creo que se escucha un poquito mejor. Un poco mejor. Ok. Sí, voy a los participantes nos pueden dejar comentarios en el chat por si acaso. Sí, por favor, me interrumpen cuando sea necesario. Voy a tratar de hablar también un poco más fuerte, a ver si ayuda. A competir con los ruidos que puedan haber por ahí. Entonces, yo quería decir también los efectos de la segregación, ¿verdad? En áreas o zonas urbanas en Puerto Rico. Así que también hice una distinción de los municipios y los agrupé en los que son municipios del área rural y urbana. Voy a explicarles más adelante cómo lo hice. Y quería, pues claro, emitir recomendaciones de política pública que respondan a el perfil socioeconómico regional que encontremos en Puerto Rico, ya sea distinguiendo, sea ya por área rural, urbana, áreas de ingresos altos o de ingresos más bajos, áreas de alta pobreza, alta educación o menos educación, menos pobreza. Así que todas esas variables quería estudiarlas para ver, podíamos entonces distinguir la política pública, dado que hubiese una diferencia del desempeño académico y la desigualdad en el desempeño académico de municipios en Puerto Rico. No me está corriendo la presentación, disculpen. Ok. No sé qué pasa. Déjame ver si lo puedo hacer. Dale a la flechita, exacto. Entonces, definir rápidamente lo que es la segregación y en realidad la definición esta que les estoy mostrando en pantalla, que es de James Dover, que dice que la segregación se refiere a desigual distribución que hay entre distintos grupos sociales, pero añadimos el aspecto espacial o geográfico. Así que la segregación, si la vemos desde el punto de vista como segregación sociológica, es que no hay segregación en grupos sociales, pero el elemento
no está incluida en esa definición de segregación sociológica. Ya cuando hablamos de segregación geográfica, es una combinación de la distribución desigual de los grupos sociales, pero en el espacio. Así que combinamos el elemento social con el elemento geográfico y evaluamos en específico cómo se distribuyen las personas, pero clasificadas en grupos sociales. Puede ser por raza, por etnia, puede ser por ingreso, por nivel de pobreza. El investigador elige, ¿no?, el tipo de y los grupos en los que va a dividir a los individuos para hacer el estudio de segregación. En el caso de, aquí les puse esta imagen un poco para que vean de segregación, que nos estamos en el recuadro que está arriba a la derecha, donde se ve, ¿no?, está la palabra segregación. Vemos que cuando hablamos de segregación alta, porque podemos hablar de segregación baja, pero cuando hablamos de segregación alta es en el mismo territorio, los grupos sociales con características distintas están separados. Si habláramos... Indira, perdóname de Sí. nuevo, pero la presentación no está corriendo. Ahora sí, ahora se movió el slide. Ah, no le aparecía Perfecto. el slide. Ok. No, se movió ahora. Ok. Y sí, Pues retomo ahí. gracias. Entonces, en el recuadro que está arriba a la derecha, vemos dónde está la palabra segregación, ¿verdad? Que se trata de la diferencia o la distribución desigual de grupos con características distintas en el espacio. Si el cuadrado completo o el cuadrante fuera una región, un municipio, un país, incluso veríamos una segregación alta cuando vemos que las personas no se mezclan en el territorio, cuando están divididos o hay una distribución desigual de ellas en el territorio. Ahora, cuando aplicamos eso al análisis educativo o del sistema educativo, podemos llevarlo a la unidad o la escala, puede ser la escuela. Podríamos hablar de una distribución desigual de los estudiantes dentro de la escuela. Podríamos hablar de una distribución desigual de los estudiantes entre las escuelas de una región. Así que se puede adaptar el concepto de segregación al sistema educativo desde distintas unidades, ¿verdad? Quiera estudiar. Así que es un tipo de segregación geográfica porque el territorio, ¿verdad?, está ligado a la distribución desigual. Es una distribución desigual en el espacio. Uno elige el espacio que uno quiera hacer el análisis. Entonces, hay tres tipos de segregación distinta. Está la segregación educativa por ingreso, que es la socioeconómica. La segregación educativa étnico-cultural, que puede ser, por ejemplo, por raza, como en el caso de Estados Unidos, que hacen mucho análisis de la distribución desigual de negros y blancos en el territorio, sería un caso de eso. Y la segregación educativa académica, que ya sería por desempeño o aprovechamiento académico. En esta investigación yo vinculé dos segregaciones de estas, la que es socioeconómica, que lo vamos a ver desde el punto de vista de la pobreza, y la académica, que lo vamos a ver desde el punto de vista de el aprovechamiento académico por materia de los estudiantes en cada una de las escuelas dentro de un municipio. Voy a cambiar el slide, me dicen si lo ven el otro. Estamos en determinantes del desempeño académico. Ok, sí. Perfecto. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar la segregación. Lo que yo hice fue evaluar la segregación y vincularla al desempeño académico, pero varios tipos de segregación, ¿no? Esto es un poco para recordar que a lo mejor en la presentación de la segregación lo discutió con más detalle, pero recordar que el desempeño académico está relacionado tanto al perfil socioeconómico del hogar del estudiante como de la comunidad, y también al entorno de aprendizaje, es decir, otras variables controladas parcialmente dentro de la escuela, como puede ser la calidad de enseñanza, la influencia de los
ese costo que recibe la escuela. Nosotros vamos a estar haciendo una relación para este análisis entre el perfil socioeconómico de la región, ¿verdad? Pero también la influencia de los pares. ¿Okay? Y esta slide que viene nos va a dar un poco más de detalle de lo que vamos a tratar de reflejar del perfil socioeconómico. Lo que queremos reflejar del perfil socioeconómico del municipio es si en realidad ese perfil socioeconómico es homogéneo o heterogéneo, porque eso tiene implicaciones en el desempeño académico. Cuando hay homogeneidad, estamos hablando de que las características de los estudiantes es igual o bien parecida, bastante uniforme. Así que podemos encontrar escuelas donde eso pasa. En el caso de Puerto Rico, cuando estamos hablando del sistema público, estamos hablando de, si fuéramos a ver el aspecto socioeconómico, de muchos estudiantes, la mayoría bajo el nivel de pobreza. Entendiendo, ¿verdad?, de que para el 2017-18, por ahí, en Puerto Rico, en promedio, 80% de los estudiantes de escuela pública están bajo el nivel de pobreza. Así que eso es una característica del sistema educativo público de Puerto Rico en términos socioeconómicos. Hay homogeneidad, ¿verdad? Por lo tanto, lo deseable es que dentro de una escuela, en lugar de homogeneidad, haya heterogeneidad, que haya diversidad, porque esa diversidad ayuda a los que están en una situación vulnerable o de peor desempeño, ¿verdad?, a mejorar. Así que el estar unido a otros estudiantes de más ingresos, mejor desempeño académico, ayuda a los más vulnerables a mejorar. Lo ideal sería que las escuelas adentro, ¿verdad?, de ellas hubiese heterogeneidad, pero que la región, el municipio, si fuéramos a comparar una escuela con otra, que hubiese homogeneidad, que las escuelas se parecieran en términos de la distribución de estudiantes de distintos grupos, de grupos diversos. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es importante eso? Y nuestra investigación va por ahí. Porque hay un efecto de autorrefuerzo de los pares en escuelas homogéneas. Si nosotros tenemos escuelas homogéneas, hay un efecto positivo si se trata de estudiantes que tienen ingresos medianos a altos, pero hay un efecto negativo si se trata de estudiantes pobres o bajo el nivel de pobreza. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque el efecto de los pares, cuando todos están en una situación de peor desempeño académico o que está relacionado también a estudiantes más pobres o de menos ingresos, lo que se espera es que haya un autorrefuerzo de esto y se intensifiquen o se multipliquen, los recursos obstaculizadores y se dividan los recursos que son facilitadores. Así que en una escuela homogénea, donde hay muchos estudiantes pobres o bajo el nivel de pobreza, esperamos que haya peor desempeño académico, menos oportunidades de lograr aprendizaje, menos recursos para la escuela y peor calidad de la enseñanza. Vinculada a esa peor calidad de la enseñanza, que se tienen menos recursos o podría haber menos recursos en escuelas con estas características. ¿Okay? Ahora, si habláramos de escuelas donde hay estudiantes de ingreso medio o alto, ahí lo que vamos a encontrar es que generalmente se multiplican los recursos que son facilitadores del aprendizaje y se dividen los recursos obstaculizadores. Así que es un efecto de autorrefuerzo, pero hacia arriba, hacia mejorar. Entonces va a haber estudiantes con mejor desempeño académico, más oportunidades de lograr aprendizaje. Eso atrae también más recursos para la escuela, ya sea de la misma comunidad, de los padres, y mejor calidad de la enseñanza, que está atada o asociada también a que hayan más recursos para la escuela. Así que este proceso o esta característica de homogeneidad en las escuelas afecta tanto el proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje. En el caso de Puerto Rico, antes de entrar a este slide que les cambié, pues nosotros sabemos que vamos a encontrar, con nuestras hipótesis, ¿verdad?, podrían ir dirigidas a que probablemente vamos a encontrar escuelas públicas homogéneas y que no va a haber mucha diferencia entre una escuela pública y otra en términos de ingresos o de pobreza. Y según dice la teoría,
eso debería llevar a que tampoco hubiese mucha desigualdad, hubiese bastante homogeneidad o uniformidad en términos del desempeño académico, que no deberíamos encontrar diferencias muy grandes. Y eso es lo que vamos a medir y a tratar de sacar con los resultados. Entonces, acá tenemos otras consideraciones relacionadas en la literatura aplicada a la segregación y por encimita, viendo a lo mejor los más importantes, pues podemos ver que en las áreas urbanas generalmente se muestra mayor segregación que en las áreas rurales, así que nosotros probablemente deberíamos, ¿verdad?, estar encontrando eso en el caso de Puerto Rico, porque en las áreas urbanas hay mayor desigualdad económica generalmente. Entonces, tendríamos que esperar también mayor desigualdad educativa o académica en términos de desempeño académico. Otra cosa a lo mejor interesante que hay que resaltar acá, que se encontró en la literatura, fue que la privatización de la educación puede intensificar la segregación, es decir, puede aumentar la desigualdad en los sistemas educativos y hacerlos también menos equitativos. Así que la equidad educativa se puede ver perjudicada con políticas públicas que sean dirigidas a la privatización del sistema educativo. Esos son pues, unos puntos que quería resaltar. En el informe, claro, esto está en más detalle, que cuando los tengan disponibles pues pueden leerlos. Así que tomando en consideración ese marco conceptual de segregación, homogeneidad, ¿verdad? Y la relación de la desigualdad por ingresos con la desigualdad por desempeño académico, establecimos las siguientes hipótesis. Que la segregación socioeconómica entre las escuelas públicas de Puerto Rico de cada municipio debe ser baja, causando entonces una segregación educativa académica baja. Es decir, que si hay uniformidad entre las escuelas en términos de los ingresos o la pobreza, deberíamos encontrar también bastante uniformidad u homogeneidad en términos del desempeño académico. También, según la literatura, debe haber una segregación, una correlación alta entre la segregación socioeconómica y la segregación académica. Y deberíamos estar encontrando también mayor segregación en las áreas urbanas. Así que estas son las hipótesis y ahora les voy a presentar los resultados. Bueno, la metodología. Utilizamos el índice de disimilitud de Duncan. Es el más común para medir segregación, el más sencillo. Desventajas de este índice es que no se promueve para hacer análisis a través del tiempo, pero sí, si vas a hacer un análisis estático de un periodo de tiempo específico, es buenísimo. Es bien sencillo para su aplicación y nos ayuda a clasificar, en este caso sería a los municipios, según su nivel de segregación. Así que si tenemos una segregación entre 0 y 0.3, porque los resultados, sus valores van entre 0 y 1. Si hay una segregación baja, vamos a encontrar que los números van a ir de 0 a 0.3. De 0.3 a 0.6 sería una segregación moderada y una alta si sobrepasa el 0.6 hasta 1. De estos índices de segregación, hablando de ellos en términos generales, lo que hacen es dividir para poder comparar los grupos sociales y ver si hay desigualdad, ¿verdad?, en la ubicación o localización de estos grupos sociales. Lo que hace es que se compara un grupo con el resto de la población. Hay otros índices que comparan dos grupos sociales, como es el caso del índice Duncan, que compara un grupo minoritario con un grupo no minoritario. Y hay otros índices como el de inclusión socioeconómica, que lo que hacen es comparar distintos grupos. Uno puede elegir el número de grupos que vaya a comparar en el espacio o en el territorio o la región. Así que utilizamos el índice de disimilitud de Duncan para calcular estas segregaciones que están aquí. Yo hice dos ejercicios. Hay un ejercicio donde utilizamos los datos del censo por bloque censal y utilizamos los datos del Departamento de Educación de las notas dentro de cada escuela, ¿verdad?
el promedio de notas por materia. Así que tuvimos una escala muy buena para poder, ya que teníamos los datos a nivel de estudiante, y también para sacar el dato de pobreza escolar, utilizamos los datos de socioeconómicos del Departamento de Educación también. Son datos que están por estudiante. En lo que es la medida número 2 y número 3, que dice segregación educativa socioeconómica y segregación educativa académica. Al tener los datos por estudiante, podemos entonces comparar las escuelas en el municipio. ¿Okay? Cómo se da la distribución dentro de cada escuela y si las escuelas se parecen dentro de un municipio o no se parecen. Si esa distribución es desigual o es bastante uniforme. Así que vamos a ver la distribución por pobreza, la distribución por desempeño académico en términos del promedio de notas en cada materia. Y también calculamos la segregación por ingreso tomando datos del censo por bloque censal para ver entonces si la desigualdad económica que hay dentro del municipio está relacionado con la desigualdad que hay académica en las escuelas o si en realidad lo que afecta es la pobreza escolar, no la del municipio. Así que vamos a hacer, ese es el primer ejercicio, calcular esos 3 tipos de segregación y compararlos, a ver si hay alguna relación, una correlación entre ellas. Y tenemos otro conjunto de datos que son unos índices de aprovechamiento académico, calidad escolar y administración escolar que calculó el Departamento de Educación para el año escolar 2018-2019, son unos índices nuevos, donde cada índice tiene un conjunto de métricas que es mucho más amplio. Por ejemplo, yo en el primer grupo de segregación, que va a ser por municipio, solo uso el promedio de notas en cada materia. Pero en este segundo grupo, donde está aprovechamiento académico, el índice del Departamento de Educación agarra un conjunto más amplio, ¿verdad?, de métricas para medir ese aprovechamiento. Igual para calidad escolar y administración escolar. Calidad escolar, ellos lo enfocan más en métricas que tienen que ver con ausentismo del estudiante, por ejemplo, y cómo se da el desempeño del estudiante en la escuela. La administración escolar es una medida que tiene que ver más con el desempeño de los maestros. ¿Sí? Así que utilizando esa información hicimos también otro cálculo de segregación, pero aquí sí que a una escala distinta, porque esos índices no están por estudiante, están por escuela. Así que me permitió comparar los municipios en lo que definimos la región urbana y la región rural. Así que separamos o clasificamos los municipios en lo que eran urbano y rural e hicimos una comparación de cómo se da la distribución, ¿verdad? Si hay una distribución desigual entre los municipios urbanos y una distribución desigual entre los municipios rurales de aprovechamiento académico, calidad escolar y administración escolar. Esa distinción entre rural y urbano lo hicimos tomando en consideración la geografía censal de 2010, donde se define como un área urbanizada, la que se compone de un territorio densamente poblado, es que contiene 50.000 personas o más. Por lo tanto, van a haber municipios que aunque están en el centro de la isla, podrían parecer predominantemente campo por la definición de la geografía censal, pueden ser urbanas, ¿okay? Porque tienen una alta densidad poblacional. Así que clasificamos a los municipios de esta manera. Ya entonces, yendo a los resultados, los primeros resultados que le muestro en esta gráfica son ya la proporción de municipios que mostraron segregación baja y moderada, porque para ningún municipio encontramos segregación alta. Así todos fueron segregación baja, que son los que están en color verde. Así que más del 90% de los municipios mostraron una segregación baja por ingresos, es decir, tomando en consideración los datos por bloque censal. Mostraron una distribución, segregación baja o gran homogeneidad, podríamos decir también, en términos de la pobreza escolar, que es la segunda barra.
Y la tercera barra, que tiene que ver con el desempeño académico, mostraron también alta homogeneidad o baja segregación. Muy pocos mostraron, ese 8% fueron municipios que mostraron segregación moderada. Como los números me dieron las proporciones, perdón, me dieron exactamente iguales, pues yo les incluí aquí la tablita de los municipios que salieron con segregación moderada, porque no son necesariamente los mismos. ¿Okay? Así que estos municipios donde hay segregación moderada, ya sea por ingreso, por nivel de pobreza escolar, por nivel de pobreza en el municipio o por desempeño académico, son municipios que no necesariamente coinciden en las tres variables, son municipios donde hay mayor desigualdad en términos económicos y de desempeño académico que en el resto, que son la mayoría, que son el 92%. ¿Okay? Yo abajo les puse cuáles de esos municipios están en la clasificación rural, porque como habíamos dicho, que esperábamos que se diera una segregación más alta en municipios urbanos, cuando miro aquí en realidad la mitad de estos municipios son rurales, casi la mitad, y la otra mitad son urbanos. Así que más o menos no se ve una distinción, ¿verdad? Significativa, una diferencia significativa entre lo rural y urbano, considerando solamente estos municipios que son los de segregación moderada. Ahora, estos gráficos de dispersión ya lo que muestran es la correlación que puede haber entre el que está a la izquierda, que dice gráfica 3, ¿verdad? Estos son los números de las gráficas que tienen en el informe, pero este que dice gráfica 3 muestra la correlación entre la desigualdad por pobreza dentro de la escuela con la desigualdad por desempeño académico. Y el de la derecha muestra la correlación entre la desigualdad por ingresos del municipio con desempeño académico. Si se dan cuenta, la desigualdad del desempeño académico, considerando todos los municipios, no tiene prácticamente una relación con la desigualdad por ingresos en el municipio. Pero cuando hablamos de la pobreza escolar, se ve una relación más alta mostrando un coeficiente de correlación de 0.46, es decir, podríamos decir que un 21% de la segregación educativa o por desempeño está explicada por la pobreza escolar o por la desigualdad que hay dentro de las escuelas. Esto es entre los municipios, ¿verdad? Dentro de cada municipio. Entonces, estos mapas muestran los mismos datos, pero los quise ilustrar también así para que están incluidos en el informe también, ¿verdad? Vieran un poco que cuando hablamos de segregación por ingreso escolar, es decir, pobreza escolar, miren cómo a lo mejor los colores más claros son los donde hay menos segregación, es decir, mayor uniformidad u homogeneidad en estos municipios, ¿verdad? Centrales. Y cuando estamos viendo lo que son ya áreas metropolitanas, urbanas, podemos ver que sube la intensidad del color, mostrando entonces que son municipios donde hay más desigualdad en términos de pobreza dentro de las escuelas, entre las escuelas de los municipios. Y acá pues lo comparamos con la segregación educativa académica, así que tienen una ilustración distinta de los mismos datos que ya les mostré. El otro ejercicio que hice fue entonces dividir lo que es urbano versus rural. Y aquí les muestro las dos gráficas, ¿verdad? Que muestran la distribución de municipios, la distribución porcentual de municipios en lo que es segregación baja y moderada. En el de la izquierda tenemos la zona urbana y en el de la derecha la zona rural. Si se dan cuenta, en la zona urbana encontramos mayor desigualdad por ingresos o por pobreza escolar, mientras que es bastante homogéneo en términos de desempeño académico. Mientras que cuando vamos al área rural, donde se muestra un poco más de desigualdad, es en el desempeño o aprovechamiento académico. ¿Okay? En términos de ingresos y de pobreza escolar, pues los números son más bajitos, las segregaciones, ¿verdad? Son más bajitas, mostrando más uniformidad u homogeneidad entre
las escuelas de cada municipio. Aquí tienen los índices de correlación. Lo mejor lo que yo podría resaltar aquí, el más que me llamó la atención, es el índice de correlación entre el desempeño, la segregación educativa, socioeconómica y la segregación educativa académica, que es de 0.62, bastante alto, lo que quiere decir que en el área rural, el 39% de la desigualdad por desempeño académico puede estar explicada por la desigualdad por pobreza, la desigualdad socioeconómica visto desde el punto de vista de la pobreza escolar. Aquí tienen los gráficos de dispersión para la zona urbana, donde ven también que el de la izquierda muestra la relación de la desigualdad académica educativa, es decir, por desempeño, con la pobreza escolar. Está mucho más relacionado que si vemos con la distribución de ingresos en el municipio. ¿Sí? Así que ese elemento, cuando vamos al área rural, está mucho más marcado, ¿verdad? La desigualdad, la correlación entre la desigualdad por pobreza dentro de las escuelas con el desempeño académico. Quiere decir entonces que estamos encontrando, ¿verdad? Una tendencia a que en términos de todos los municipios va a haber una mayor explicación de la desigualdad académica por la desigualdad en términos económicos o socioeconómica, por la pobreza escolar, pero se acentúa más en el área rural. Ahora, yo otro ejercicio que hice fue dividir los municipios en dos grupos, pero considerando variables socioeconómicas o características socioeconómicas, ¿verdad?, que podríamos resaltar. A ver si se mostraban tendencias distintas en la segregación educativa. Así que lo que estoy viendo acá solamente es la segregación por desempeño académico en la gráfica de la izquierda, diferenciado en lo que son los municipios de ingreso alto y los municipios de ingreso bajo y promedio. ¿Okay? En amarillo son los municipios de ingreso bajo promedio y el color como terracota, ¿verdad? Son los municipios de ingreso alto. Si vemos, no hay una diferencia significativa en la desigualdad, en la segregación, porque encontramos más o menos una proporción más o menos igual de municipios con segregación moderada y segregación baja, haciendo esta distinción. Hicimos también una distinción de los municipios con pobreza alta y pobreza promedio baja. Tampoco vemos aquí mucho menos, ¿verdad? Las proporciones son exactamente las mismas, así que no importa si los dividimos con pobreza más alta o menos pobreza, la distribución en la segregación de los municipios, ¿verdad?, con segregación moderada y baja, se mantiene más o menos igual. En este próximo slide hicimos el mismo ejercicio, pero con otras dos características más: pobreza escolar y educación, nivel de educación. Cuando vemos por pobreza escolar, a lo mejor es el que muestra un poquito más de diferencia, donde vemos que entonces los municipios con pobreza más alta tienen más homogeneidad en términos de desempeño académico. ¿Okay? Entonces, los que tienen pobreza a lo mejor un poco más baja, si se dan cuenta, aumenta el porciento, tenemos un 10% de municipios con un poco más de desigualdad. Así que donde hay menos pobreza, estamos encontrando más desigualdad en desempeño académico, ¿okay?, cuando los dividimos. Pero volvemos, no es una diferencia, o no es sino es una diferencia significativa. Y lo mismo para educación, cuando dividimos municipios de educación más alta y municipios de educación baja promedio o promedio baja, tampoco encontramos una diferencia significativa. ¿Sí? Aquí lo que hicimos pues entonces tratar de ver
los municipios distinguidos o diferenciados por características socioeconómicas y ver si el desempeño académico o la desigualdad en el desempeño académico mostraba patrones distintos o tendencias distintas cuando los clasificábamos de esa manera, pero la verdad es que no hay unos patrones o tendencias significativas, o sea, una distinción importante. Ok, este es otro ejercicio que llevamos a cabo. Este es el ejercicio que hicimos con los datos del Departamento de Educación por calidad escolar, administración escolar y aprovechamiento académico. Quiero hacer la salvedad de que estos datos o estos resultados no son comparables con los resultados anteriores porque la base de datos es distinta y la escala es distinta también. En el anterior estábamos hablando de desigualdad dentro de un municipio, de las escuelas públicas dentro de un municipio. Y acá vamos a hablar de la desigualdad dentro de una región, desigualdad entre municipios dentro de una región. Así que tenemos región urbana y región rural. Y evaluamos la desigualdad, ¿verdad?, que hay o la diversidad, como lo quieran ver, ¿verdad?, en esos aspectos, en aprovechamiento académico, por calidad escolar y por administración escolar. Vamos a ver números de segregación más altos, es decir, que esto está mostrando mayor, estamos mostrando niveles todavía no bajos, moderados de segregación. No hay segregación alta aquí tampoco, porque la segregación alta es de 0.6 en adelante, que se le conoce también como una hipersegregación. Así que estamos encontrando prácticamente una desigualdad moderada en la distribución de los estudiantes y de las escuelas por este concepto, ¿verdad? Así que las escuelas tienen una distribución desigual, ¿verdad?, mayormente en el área rural, y si se dan cuenta, la administración escolar en el área rural es la que muestra una desigualdad mayor. Así que con esos datos, cuando dividimos entonces y comparamos los municipios en la región, donde se muestra más desigualdad en términos de administración escolar, calidad escolar y aprovechamiento académico, es en el área rural. Ya pues voy terminando, ahora voy resumiendo a los hallazgos y luego a las recomendaciones. ¿Qué encontramos? Encontramos que cuando medimos la segregación por ingresos, por pobreza en las escuelas y por desempeño académico, los números fueron bastante bajos. Eso quiere decir que hay bastante homogeneidad, ¿okay? Claro, eso es lo que esperábamos, porque estamos viendo también solo las escuelas públicas. Si hubiésemos añadido al análisis las escuelas privadas, el resultado hubiese sido diferente. Y eso es uno de los ejercicios que quiero ver y quiero hacer posteriormente, ¿verdad? Ver si con datos del censo puedo conseguir la información de las escuelas privadas para incluirlas en el análisis. Si incluyéramos las escuelas privadas con las públicas, ¿qué ustedes creen que va a salir? Va a salir un nivel de segregación más alto, mucho más alto, porque sí va a haber una distinción. Si tenemos en las escuelas públicas la mayor parte de los estudiantes bajo nivel de pobreza, ¿dónde estudian entonces los estudiantes de familias de ingresos moderados y altos? En el sistema educativo privado. ¿Okay? Por lo tanto, si añadiéramos las escuelas privadas, probablemente eso es lo que vamos a encontrar, una alta segregación. Pero comparando solamente las escuelas públicas, la segregación socioeconómica y educativa nos salió baja. Cuando comparamos la segregación educativa con la pobreza, ¿verdad?, con la desigualdad en términos de pobreza, vimos que había una correlación bastante fuerte, especialmente para el área rural. ¿Okay? Entonces, al evaluar también la segregación educativa, ya vieron, distinguiendo los municipios con cierto perfil socioeconómico, y utilizamos ingreso, pobreza, pobreza escolar, educación, no vimos diferencias significativas. ¿Sí?
Lo otro que vimos fue el conjunto de indicadores del Departamento de Educación que mostró mayor segregación en la zona rural de Puerto Rico cuando hablamos de aprovechamiento académico, calidad escolar y administración escolar, perdón. Y sobresale entre esos resultados la administración escolar como la que mayor desigualdad muestra en ambas zonas, pero mucho más claro en la rural. Ahora, recomendaciones. La recomendación es que si esta baja segregación que implícitamente, ¿verdad?, indica una alta segregación, si consideráramos escuelas privadas, podríamos entonces recomendar políticas de desegregación, es decir, políticas que llevaran a generar mayor equidad educativa provocada, ¿verdad?, por desigualdad económica o socioeconómica. Ahora, muchas de estas políticas públicas de segregación van dirigidas más a tratar de minimizar la privatización en el sistema público. ¿Okay? Nosotros ya vimos en la presentación del doctor César Rey que él habló de la Ley 85 de 2018 y se enfocó su análisis de la ley en lo que son los vales educativos y el programa de libre selección, del programa de libre selección de escuelas y de las llamadas escuelas públicas alianza, donde hizo un análisis que nos demostró, por ejemplo, que los vales educativos no han tenido tanto éxito, ¿verdad? A mí se me pareció un poco ese caso al caso de Chile. En la literatura estuve encontrando que en el caso de Chile los vales educativos no pagaban por completo la escuela al estudiante que iba a disfrutar del vale, así que las familias tenían que aportar también para pagar, ¿no?, en la escuela privada a la que el estudiante iba. Así que una de las recomendaciones cuando tenemos sistemas de vales como esos, que lo mismo es en el caso de Puerto Rico, es que o se elimine el sistema de vales o se pague por completo. No se espere un pareo de fondos de parte de la familia, porque en realidad para encontrar escuelas en Puerto Rico con la misma calidad que compitan con la escuela pública, ¿verdad?, en términos de educación, y que los padres puedan cubrir el costo por completo es casi imposible porque tendrían que buscar escuelas o colegios bastante caros. Así que el sistema de vales, a lo mejor por eso es que no ha sido exitoso, porque en realidad el cambiar a un estudiante del sistema público a una escuela privada de no muy buena calidad, porque es lo que se puede pagar con el vale, pues no es una opción a lo mejor muy buena para la familia. ¿Okay? Así que sería vigilar un poco esos resultados de la ley 85 y ver si en realidad están causando más desigualdad que aumentando las probabilidades de mejorar, de mejor desempeño académico y de movilidad social de los estudiantes. Esto podría estar pasando. ¿Sí? A excepción, claro está, que cuando vimos los dos casos de escuelas públicas alianza, son, en el caso, ¿verdad?, del estudio de César Rey, mostraron ser bastante exitosos por las comunidades donde estaban y porque eran comunidades, ¿verdad?, bastante pobres y porque había una alta integración con la comunidad y además recibían otras fuentes de ingreso, aparte de los que recibían del programa de escuelas públicas de alianza. Hay que diferenciar entonces la política pública en lo que son las zonas rurales del país, identificando qué factores pueden reforzar la calidad de la enseñanza en esos municipios rurales, de manera que entonces se compense el efecto negativo que hay en la desigualdad económica. La doctora Eileen Segarra dio una lista bastante detallada de cosas que se pueden hacer o de estrategias o medidas que se pueden implantar para mejorar la calidad de la enseñanza en un contexto como ese. ¿Okay? Así que sería identificar esos factores que ya en el estudio de Eileen yo creo que es un buen complemento, se complementa muy bien con este estudio y se muestra entonces una lista detallada de esas estrategias que se pueden implantar
Y otra cosa que a mí me pareció bien interesante es si estamos viendo diferencia en el desempeño académico de los estudiantes entre escuelas que son más o menos homogéneas en términos de socioeconómicas, pero que la diversidad que pueda haber, la poca diversidad o desigualdad que pueda haber está afectando de manera significativa el desempeño de los estudiantes. Entonces, ¿qué cosas están causando eso? Que no sea el contexto, además, que no sea, no, además del contexto socioeconómico, que puedan ser atacadas, podríamos decir, o mejoradas en el corto plazo, ¿verdad? Y otras más también en el largo plazo. Bueno, pues podríamos estar midiendo también hacer una medida del rendimiento esperado por cada dólar invertido en cada una de esas escuelas, ya que el presupuesto que reciben estas escuelas es por estudiante, ¿verdad? Pues entonces, y los estudiantes, y si es equitativa esa distribución del presupuesto, porque se está haciendo con esta regla, ¿no? De que se le da el presupuesto en las escuelas públicas por estudiante, pero el desempeño o el rendimiento de cada escuela es distinta, pues hay que averiguar qué elementos se están llevando, que probablemente están por la administración escolar y la calidad de la enseñanza, qué elementos están provocando que esos estudiantes tengan, entonces, en las escuelas, por ejemplo, rurales o urbanos, si lo podemos distinguir, menos o un menor desempeño académico. ¿Por qué la inversión de ese presupuesto no tiene el mismo rendimiento en todas las escuelas? Y eso podría ser una buena medida para poder entonces planificar una redistribución de los recursos, ¿verdad? Que puedan ayudar a mejorar el rendimiento de los estudiantes e identificar los recursos que son obstaculizadores también. ¿Sí? Ver qué necesidades hay. Otra cosa en términos de las recomendaciones es que hay unas que son a nivel que afectan de manera positiva al individuo y otras que tienen un efecto más macroeconómico también, es decir, que mejoran la economía del país. Por ejemplo, podríamos hablar de que la política pública educativa debería estar vinculada o armonizada con la política pública de crecimiento y desarrollo económico del país. El tiempo me parece muy armoniosa con los modelos de desarrollo económico para el país y poder para tener unos largo plazo esa sincronía en política, porque el tú invertir en estos estudiantes no tan solo mejora en el desempeño académico de ellos o tiene una mejoría en su capacidad de movilidad social, sino que también aumenta las posibilidades de crecimiento y de desarrollo del país, ¿okay? Porque es una inversión en capital humano. Si no se hacen estas políticas de manera armonizada o vinculadas, pues podemos estar queriendo tener un efecto en el desempeño académico de los estudiantes y en su capacidad de movilidad social que la economía a la larga no va a reconocer y no va a absorber, y esos estudiantes no se van a insertar de manera eficiente en una economía que les haga rendir, ¿verdad? O tener la productividad deseada dado lo que aprendieron en el sistema económico. Así que armonizarlas es bien importante. Eso sería todo. Entonces, vuelvo a ustedes. Aquí estamos. Ok, déjame Excelente, gracias Indira. por acá Y estoy. chévere. Y les recuerdo a todos los que están participando que pueden enviar sus preguntas por el icono de Q&A, enviar sus preguntas por ahí. También estamos verificando preguntas en los medios sociales, así que por favor envíenlas. Tenía... Indira, fue interesante porque tú como que marcaste mucho de todos los estudios que vimos también. Creo que va a ser bien interesante ver cuando incluyas las escuelas públicas, en las escuelas privadas, perdón, va a ser un buen
Buen de esto. Y entonces, te iba a preguntar, ¿cómo clasificaron los municipios de alto y bajo ingreso? Es una de las preguntas que tenemos Ok, por en aquí. cada una de las características socioeconómicas que utilizamos para dividir a los municipios, utilizamos el promedio de Puerto Rico. Entonces, lo que estuviese por el promedio de Claro. Puerto Rico hacia arriba lo clasificamos como alto, y del promedio, promedio bajo sería en el promedio y por debajo del promedio. Eso lo usamos para el nivel de educación, para el nivel de ingresos, pobreza y pobreza escolar lo hicimos entonces. Igual también, considerando entonces el promedio de Puerto Rico por encima y por debajo. Excelente. Déjame ver qué otras preguntas tenemos por aquí. No sé si esto es una pregunta o un comentario. Yolanda, si quieres aclarar, interesante que San Juan se vea en cada área de segregación. Sí, San Juan sale de los municipios bien altos en términos de segregación, que es lo que vimos que se esperaría, ¿no? Pero en términos de ingresos, San Juan sale en los 3 componentes altos. Incluso mostró la segregación más alta por ingresos, que creo que fue 0.4, me parece. Así que sí, porque la desigualdad socioeconómica más académica, ambas, fueron bastante marcadas. Y es lo que según la literatura se espera que suceda, que en áreas urbanas haya una desigualdad mayor porque hay mucha pobreza también en las áreas urbanas. Sí. Entonces, como no veo que me estén entrando preguntas por aquí, déjame verificar nuevamente. Si tienen alguna pregunta, por favor, no olviden hacerla. Yo sé que es un tema un poquito más complicado, porque la Sí. medida de segregación, el vincular 2 cosas, que es la distribución espacial, ¿verdad? Con la desigualdad social, que yo creo que ahí es en lo que tenemos que... O sea, que hay una desigualdad social que es evidente en el espacio, o en la región, en el territorio. Exacto. Eso es lo que queríamos medir, pero con las escuelas. Hay una desigualdad académica y social que es evidente entre las escuelas de cada municipio o entre las escuelas de cada región. Y lo que esperábamos es que fuera baja esa desigualdad porque solo estamos hablando de escuelas públicas. Pero distinguir, sí, cuando cambiábamos las características del espacio, de la región, del territorio, se daban cosas distintas, pues era más lo que a mí me interesaba. Exacto. Y cuando presentaste los mapas, que entonces la región central parecía menos, ahora no recuerdo bien el Segregada, slide, menos segregada. ¿Eso por qué será? ¿Porque hay menos gente, menos estudiantes o...? No, porque como la segregación es una medida relativa, no importa la cantidad de estudiantes, porque son esos estudiantes en proporción al total de estudiantes que pueda haber en el municipio. ¿Okay? Eso es porque en realidad en el área urbana, en esos mapas que mostramos, en el área rural era que parecían más claritos, pues entonces hay menos diferencia en la distribución de los estudiantes dentro de cada escuela en los municipios. Es decir, estudiantes pobres por debajo del nivel de pobreza y por encima del nivel de pobreza, las proporciones de esos estudiantes en cada escuela son más iguales que en otros municipios. Hay más mezcla. Es más uniforme. Ajá, es más uniforme. Por ponerlo más criollo. Exacto. Algo que quería resaltar es que la segregación por ingresos con datos del censo nos salió bien bajito y nosotros no encontramos en la revisión de literatura solo un estudio de segregación para Puerto Rico y no era educativa, era segregación por ingresos o residencial, que se le llama también. Y los resultados fueron iguales. Esta persona en el de estudios Nieves Ayala 2012 encontró que hay muy baja segregación en Puerto Rico en términos de ingresos y me recordaste con el comentario que hiciste ese estudio porque ahí dice también, pues mira, prácticamente lo que estamos viendo es que en el territorio la gente están bastante mezclados, ricos y pobres, o gente de ingresos más altos o bajos, están juntos. Pero eso es segregación geográfica. Ahora, la gente se mezcla en términos sociales, porque una no es excluyente de la otra. Podría ser que, aunque estén juntos, socialmente estén segregados.
O sea, no compartan, no se mezclen, sí en cercanía, pero no en términos de interacción. Esas cosas también pueden suceder. Sí. Cuando incluyamos los colegios, podrán verse cosas como esa, ¿okay? Si hay segregación. Sí, y muchas de estas preguntas, porque según te escuchaba, mi percepción, y no sé si es correcta o incorrecta, estoy clara que es como que una percepción que tengo, es que las escuelas públicas de años atrás había mucha más mezcla de estudiantes, venían de distintas escalas y eso era bien enriquecedor y hubo unas generaciones que se conocían entre sí, tú sabes, casi todo el mundo tenía contactos entre sí. De nuevo, estoy clara que puede ser una percepción mía y no sé si hay estudios similares a esto o algo de antes, como para uno poder comparar cómo esto ha cambiado. No encontramos ningún estudio de segregación educativa en Puerto Rico. Si hay alguien que conozca a alguno y nos quiera hacer llegar la información, estaría bien agradecida, pero no encontramos. Pero ese comportamiento puede estar dándose también, por ejemplo, en zonas del centro de la isla donde casi no hayan colegios. O sea, porque, o escuelas privadas, la posibilidad de estudiar es ir a esta escuela pública o estudiar en otro municipio, o que la familia se mude, ¿eh? Que es algo bien común en Estados Unidos, que las familias buscan dónde vivir dependiendo de la calidad de la enseñanza, porque no es uniforme el sistema educativo allá, ¿no? Cada estado tiene, ¿verdad? Es distinto. Y eso se da y hay una alta segregación académica dado por la segregación residencial. Pero ese no sería el caso en Puerto Rico. Aquí, si lo que hay es escuela pública, pues la gente iba a la escuela pública o a la escuela pública que hay, no importa si eres de ingresos más altos o bajos, si vives ahí. Exacto. Sí, era la opción que había ahí, pues, también por eso. Chévere, tenemos dos preguntitas por aquí. Aníbal, no te despistaste. Es que él dice aquí eso. Pero se observó esa segregación en escuelas especializadas. No, incluiste escuelas. No distinguí escuelas especializadas, pero sería bueno hacer la distinción. Sería bueno hacerla. Cool. ¿Cómo se midió el desempeño escolar? Preguntan por acá. El desempeño escolar lo medimos por los datos de notas o calificaciones promedio por materia que tiene el Departamento de Educación para el año escolar 2017-2018, porque los datos que usamos de ingresos y pobreza fue para 2017-2018 también. Así que utilizamos esos datos. Lo que te da el Departamento de Educación es la cantidad de A, de B, de C, de D y de F que hay en cada escuela. Así que yo tenía que dividirlo en dos grupos, un grupo minoritario y un grupo no minoritario. Así que yo conformé un grupo de A y B como mayor desempeño académico y de C, D y F como de menor desempeño académico. Y esos dos grupos fue los que comparé y cómo se da su distribución en las escuelas de un municipio. Eso fue lo que hicimos. Pero no lo hicimos por materia, hicimos un promedio que conformaba todas las materias. Un promedio de A y de B en esa escuela que conformaba todas las materias y un promedio de C, D y F en cada escuela que conformaba igual todas las materias. Y esa fue las dos poblaciones que comparamos entre escuelas. Sí. Sí, ¿no? Fascinante. Yo creo que uno se queda como que hasta digiriendo toda la información que, por lo menos en mi caso, me quedé digiriendo y pensando mucho de la información que... Yo te diría que algo importante también de este estudio y que complementa o corrobora también lo del estudio de la doctora Eileen Segarra, es que no hay, cuando vimos entre las escuelas, no hay tanta diversidad o desigualdad entre las escuelas públicas, pero la que hay está mayormente explicada por el elemento socioeconómico. Exacto. Y ella encontró lo mismo, no midiendo como yo lo hice, sino pues con las funciones y los modelos econométricos que ella hizo relacionando, ¿verdad? El desempeño académico con la calidad de las escuelas y el índice que ella creó. Pero pues nos salió
prácticamente a las dos que el elemento socioeconómico explica mucho de la desigualdad en desempeño académico. Y eso yo creo que es uno, a lo mejor, el hallazgo más importante en el estudio. Sí, y que en el área rural, pues se da con más fuerza. Exacto. Sí, y es curioso porque todo esto que es así, niveles, y de la manera en que yo lo interpreto, ¿verdad? Es pobreza. Pobreza en general es un problema y afecta a todo. Es muy difícil tú tener, poder cuidar tu salud, poder estar cuidando a tus niños, verificar que su educación está bien, cuidarte a ti y a todo tu entorno, cuando en realidad estás en un survival mode debido al nivel que estás viviendo. Y lo que debemos preguntarnos es, ¿la política pública educativa está reconociendo esa diversidad, está reconociendo Exacto. que esa desigualdad socioeconómica está afectando a los estudiantes y está diferenciando? Entonces, las estrategias o medidas por regiones o por escuelas simplemente donde se dé de una manera distinta a otras, ¿no? Donde se afecte Exacto. más el desempeño académico por la desigualdad socioeconómica. O visto de otra manera, las estrategias que se están implantando según la ley 85, ¿están llevando a que eso mejore o están incrementando la desigualdad? Sí. Que es lo que, por experiencia en América Latina y en otros países de Europa, que en América Latina se estudia muchísimo esta relación, porque en Estados Unidos se enfocan más en la cuestión de raza, pero en América Latina se estudia mucho por elementos socioeconómicos. Y lo que han encontrado es que en donde se establecen estrategias de privatización, se intensifica la desigualdad educativa y entonces no contribuyen a la equidad educativa. Y pues un poco se critica y se busca cómo se pueden a lo mejor compensar los efectos negativos de esas medidas ya implantadas, ¿no? Sí. No, y cómo compensar, o sea, si lo ves independientemente de la privatización, ves que hay un problema que está afectando a la educación, pues cómo tienes otras políticas que busquen mitigar esa desigualdad económica para que entonces cada cual caiga, pero si de por sí el sistema educativo lo estás afectando, más no tienes nada de desarrollo económico que venga para ayudar en esa desigualdad, pues ciertamente no estás atendiendo ninguno de los problemas. Tenemos una pregunta más y ya estamos pasados de tiempo, vamos a agarrarla por aquí. Gracias. Si mal no recuerdo, Abre Puerto Rico ha documentado que no hay mucha diferencia entre las escuelas públicas en términos de notas y postulan que hay una normalización dentro de cada escuela para la otorgación de notas. ¿Es posible que pudieran haber diferencias en desempeño escolar que no se reflejen en las notas? ¿Se podría acceder a otra métrica de desempeño, quizás puntuaciones de pruebas meta o de College Board? Buena pregunta, Giovanna. Sí, se puede hacer. He visto los datos de Abre, que es que ellos le otorgan notas a las escuelas también, ¿verdad? Acerca de eso, ellos consideran, me parece que son las pruebas meta, las puntuaciones en pruebas meta. Y el índice que utilice de aprovechamiento académico del Departamento de Educación considera varias métricas también, College Board, PNC y las notas promedio. Así que ese índice, los resultados de ese índice, por eso no son comparables con los primeros que presenté, los otros índices de segregación, porque usan unas métricas diferentes, aunque el cálculo de segregación es el mismo, es a partir de otras variables. Así que con ese índice se puede ver, me gustaría poder entonces hacerlo con las pruebas meta, porque está la información por estudiante. O sea, tengo ese detalle, eso es lo que yo necesito, que esté la información de las pruebas meta por estudiante para entonces poder con esa escala calcularlo a nivel de escuelas y municipios. Se podría hacer ese ejercicio, sí. Y hay que ver entonces qué arroja y qué pasa entonces si arroja resultados distintos, qué está pasando que el desempeño se muestra de una manera cuando vemos las notas en las materias y de otras cuando toman los exámenes. Sí. Así que podría reflejar cosas diferentes. Sería interesante hacerlo y compararlo. Pues vamos a esperar que se pueda hacer ese estudio.
Indira, muchas gracias por tu Gracias a tiempo, ustedes. por compartir todos los estudios. Ciertamente vamos a esperar que salgan todos los estudios del Observatorio de Educación Pública que ahora en verano entiendo que se completan y sí ahí estarán compartiendo más información. Gracias a todos los que se han quedado con nosotros pasada la hora. Recuerden que van a recibir la grabación y la presentación de hoy y van a tener oportunidad de ver todos los seminarios virtuales que se ha tenido del Observatorio de Educación Pública. Gracias a ti, Indira, y a todos los Gracias. investigadores, que sé que hay unos cuantos por ahí acompañándonos. Como siempre, le compartimos un link para que nos dejen sus comentarios de cómo estamos haciendo estos seminarios virtuales, cómo podemos mejorarlos y qué temas les interesa ver. Con esto completamos lo que es el tema. No terminamos, seguiremos, pero por lo menos esta serie que hemos tenido de educación pública, gracias al observatorio, gracias nuevamente a todos ustedes y continuamos. Que tengan excelente día y por favor cuídense de los polvos del Sahara. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Nos vemos luego.